Presidente, yo he tratado de encontrar el decreto 666 del año 2020 al que de alguna manera u otra se acude, por lo menos de manera oral, y no lo he podido encontrar. Creería que de pronto el lapsus es que no es decreto 666 de 2020, sino resolución 666. Y si es la resolución 66, que es del Ministerio de Salud, esa resolución es del 24 de abril del año 2020. Y con base en esa resolución se expidió la resolución 0839 de mayo 11 del 2020, que es la resolución que establece el protocolo de seguridad, de bioseguridad de la Cámara de Representantes. Luego entonces las medidas que se anuncien, que se apliquen y que se impartan deben tener de manera inicial como fundamento la resolución aprobada por la Cámara de Representantes y obviamente en complemento de la resolución en la que se inspira, y por lo menos en cuanto a lo que se anuncia con relación a los temas de edad, pues parece que allí hay algunas situaciones que no son concordantes. Por ejemplo, el protocolo de bioseguridad de la Cámara de Representantes habla de mayores de 60 años. Algunos se refieren que la medida aplica para las personas mayores de 65. Entonces yo, primero que me gustaría es que se invocara la norma que corresponde. Lo segundo es que a mí me parece que se expidió una solicitud o una carta al Ministerio de Salud ya hace algunos días para que el Ministerio de Salud le informara a la Cámara y al Senado qué es lo que debería considerarse para efecto de unas sesiones presidenciales cuando se acude a la sentencia de la Cámara de la Corte, cuando dice siempre y cuando sea posible. Y posteriormente se constituyó una mesa técnica también entre Cámara y Senado con el objeto de ver seguramente la respuesta del Ministerio de Salud y otros aspectos, y obviamente hasta la fecha por lo menos no se conoce qué nos ha dicho el Ministerio de Salud o cuáles son las conclusiones de esa mesa técnica formalmente establecida. ¿Por qué me refiero a todo eso, presidente? Me refiero a todo eso porque alguno mencionaba ahorita que era importante que se aclarara muchas de esas cosas para que usted no asumiera una responsabilidad directa. Obviamente esa responsabilidad que se deriva de que usted preside la mesa directiva. Entonces a mí me queda la inquietud, independientemente de que algunos consideren que sesionar de manera remota no es trabajar, lo cual me parece un irrespeto total. Y me parece que todavía mucho más irrespeto es considerar que si uno no va al salón elíptico es porque considera flojo, porque es flojo o porque no tiene ganas de trabajar realidad totalmente diferente. Algunos pueden llegar al salón elíptico a sentarse simple y llanamente o a peinarse. Yo creo que eso es una falta de respeto mencionar esa parte. Entonces yo, presidente, tengo esas inquietudes. Yo tengo esa inquietud porque yo desde algún rato vengo insistiendo en que la Cámara de Representantes aprobó la resolución 0839 y hasta donde yo entiendo, ni la respuesta del Ministerio de Salud, ni la mesa técnica, ni nada por el estilo la ha podido modificar o reformar. Pero además yo quiero complementar que las restricciones en cuanto a la emergencia sanitaria no la establece ni la resolución 66 ni la resolución de la Cámara de Representantes, sino que además se encuentran invocadas en los 115 decretos que se expidieron con relación a la emergencia económica. Y en esos 115 decretos se menciona la resolución del Ministerio de Salud
está muy cercana al 16 y 17 de marzo, y en esa resolución del Ministerio de Salud donde se decreta una emergencia sanitaria que tiene mucho más peso y que esa emergencia sanitaria está vigente hasta el 31 de agosto. En esa emergencia sanitaria se establece que hay un confinamiento, digamos, hay una prohibición para aglomeraciones superiores a 50 personas, eso no lo establece más nadie, que hay una obligación de que debe haber un distanciamiento mínimo de personas de 2 metros, que los sitios deben ser ventilados, más todo lo que le incorpora el reglamento de bioseguridad de la Cámara de Representantes, más invocando la resolución 66 del año 2020 y no el decreto. Con base en todo eso, yo no logro comprender si se cumplen o no se cumplen esas medidas de bioseguridad y si esas medidas, si se cumplen o no se cumplen, hasta dónde tienen la capacidad de poder decirle a quienes, exceptuados por ley, entonces se les puede prohibir el voto. No lo digo por mí, presidente, yo voy a ir, téngalo por seguro que allá me va a ver, pero a mí sí me preocupa desde el punto de vista jurídico que si alguien está exceptuado desde el punto de vista legal, entonces esa excepción se convierte en una limitación al ejercicio de un derecho que le corresponde a cada uno de los congresistas. Uno, a los que no pueden ir porque precisamente están exceptuados desde el punto de vista legal y no porque lo diga la mesa directiva. Y dos, a los que consideren que quieren ir y a los que no, según la sentencia de la Corte Constitucional, pues no se les puede prohibir el derecho. Yo creo que tanto derecho tienen los que desean ir o los que pueden ir, y tanto derecho tienen los que desde el punto de vista legal están exceptuados, a los cuales creo que la sanción por el hecho de estar exceptuados es que no pueden votar. Muchas gracias, presidente.